El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó al lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma de este ciclo C. Y este es un tiempo de Cuaresma que hemos empezado el día miércoles, el miércoles de ceniza, bajo la consigna que nos da San Pablo, la de dejarnos reconciliar con Dios. Y esta reconciliación con Dios se apoya en tres elementos fundamentales que son los que integran nuestra Cuaresma: la oración, el ayuno y las obras de misericordia. Tres elementos que forman parte de la espiritualidad cristiana desde tiempos inmemoriales y que nos introducen en este tiempo proponiéndonos un camino de conversión, un camino de reconciliación con Dios. La oración como unión con Dios, ese contacto permanente con aquello que nos da sentido, le da sentido a nuestra vida, que es la presencia de Dios entre nosotros. El ayuno como la privación no sólo de alimento corporal, sino también privación de aquellas actitudes que nos alejan de Dios. Y las obras de misericordia, que es ese elemento que nos mantiene unidos a los hermanos y nos hacen vivir la caridad, el amor al prójimo. La oración como unión con Dios, esa unión con Dios que nos lleva a tratar de purificar nuestro corazón, nuestra conciencia, a través del ayuno, a través de la realización de un camino de conversión, y la caridad que nos une a los hermanos y que nos ayuda a vivir ese amor a Dios y esa unión con Dios y ese espíritu de conversión. Y hoy tenemos para nuestra reflexión este texto tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 4, en el que el Señor va al desierto, después de haber recibido el bautismo en el Jordán, va al desierto y ahí es tentado por el maligno. Y estas tres tentaciones son una especie de resumen de todas las tentaciones que puede llegar a sufrir el ser humano. La primera, la tentación de las cosas materiales, que en un principio buscan la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, pero una tentación por cosas materiales que muchas veces nos llevan por caminos distintos, nos llevan a la codicia, nos llevan a la avaricia, nos llevan a esa ambición desmedida por poseer cosas. Una segunda tentación, que es la tentación del poder. El maligno le dice: todos estos reinos me han sido dados, Él es el Señor del mundo,
y yo te los daré a ti con todo su esplendor si tú me sirves, si tú me adoras. Y el Señor a ambas tentaciones le contesta con la palabra de Dios. El Señor no se pone a dialogar, no se pone a tratar de razonar con el espíritu del mal, sino que, por el contrario, lo rechaza de plano, lo enfrenta y lo rechaza de plano. Y lo enfrenta con la misma palabra de Dios. A la primera tentación, a la de convertir las piedras en pan, Él le dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda tentación le dice, servirás solamente al Señor tu Dios. Es decir, le responde con la palabra de Dios. Y como el maligno es sumamente astuto, usa esa misma palabra de Dios para la tercera tentación, cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrojate de aquí que total no te va a pasar nada, porque está escrito que Él enviará a sus ángeles para que te cuiden en su camino. Es decir, usa las palabras del Salmo 91 para tentarlo en esta ocasión. Y nuevamente el Señor rechaza de plano la tentación y con la misma palabra de Dios le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es la tentación? La tentación es ese impulso desordenado que proviene muchas veces de nuestra misma naturaleza decaída por el pecado original, que nos lleva a negar a Dios, nos lleva a alejarnos de Dios. Pero la tentación no viene sola, generalmente la tentación viene acompañada, porque no solo la tentación proviene del desorden de nuestra naturaleza, sino que también proviene de la influencia del maligno en nuestra vida. Y en este texto se nos presenta a este espíritu del mal no solamente como una utopía o como una tendencia o una inclinación desordenada nuestra, sino que nos lo presenta como una entidad espiritual fuerte, perversa, pervertida y pervertidora, que busca la condenación del hombre, busca que el hombre se aleje de Dios. Busca que el hombre niegue a Dios, busca que el hombre rechace a Dios, busca que el hombre se extravíe y entonces quede a su merced y pueda con él hacer lo que quiera. Nunca el maligno nos va a pagar bien por nuestras obras, sino que al contrario, va a buscar que nos perdamos, va a buscar que extraviemos el camino, va a buscar que no lleguemos a esa meta final a la cual estamos todos destinados, que es la felicidad eterna, que es la perfecta unión con Dios. Esa perfecta unión con Dios, que la llamamos la caridad perfecta, está lejos de los planes que el maligno tiene para con el hombre, ya que busca siempre su perdición y busca siempre que se aleje de Dios. El maligno disfruta con la perdición del hombre. Y es eso lo que debemos evitar. No tenemos que darle el gusto. No tenemos que dejar que Él gane sobre nosotros. No podemos permitir que Él maneje nuestra vida. No podemos permitir que Él se enseñoree sobre nuestra vida, sobre nuestro mundo, sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad. Y nosotros vemos que cada vez más en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en la cultura, el maligno impera. Impera a través de proyectos, a través de maneras de pensar, a través de estructuras que buscan alejar al hombre de la verdad, que buscan que el hombre se extravíe en la búsqueda de la verdad. Vivimos en un mundo en el que el materialismo es tan grande que el hombre se preocupa por las cosas materiales, pero no se preocupa por las cosas espirituales. Y cuando a lo mejor existe alguna inquietud espiritual, esta tampoco lo lleva a Dios, sino que al contrario, busca alejarlo de Dios. Entonces, tenemos que hacer una opción. Opción por Dios u opción contra Dios. Estas tentaciones de Jesús y las respuestas
que Jesús le da al tentador son el ejemplo de cómo, de qué manera nosotros podemos luchar contra la tentación, sin olvidarnos de esas tres famosas patas de la Cuaresma, sobre las que se apoya la espiritualidad de la Cuaresma, ¿no? O sea, la oración, el ayuno, las obras de caridad. En la medida en que nuestra alma esté unida a Dios, en la medida en que estemos en sintonía con Dios, en la medida en que hagamos a Dios presente en nuestra vida a través de la oración, vamos a ser capaces de tener la fortaleza que necesitamos para resistir al mal. En la medida en que ayunemos de todas esas cosas que nos impiden amar a Dios por sobre todas las cosas, que nos impiden mirar a Dios como el centro, el sentido para nuestra vida, vamos a ser capaces de rechazar la tentación. En la medida en que estemos unidos a los hermanos por ese vínculo de caridad, por ese amor desinteresado que busca el bien del otro, que busca alejarlo del pecado, que busca mostrarle el camino que realmente conduce a Dios, vamos a ser capaces de rechazar la tentación. Un camino difícil, no es fácil, porque no hay tentación que no se nos presente como algo sumamente atractivo. Entonces se hace difícil muchas veces rechazarla. Pero sabemos que con la ayuda de Dios todo es posible. Como decía Santa Teresa de Jesús, Teresa sin Jesús nada lo puede, Teresa con Jesús todo lo puede. Nosotros, con Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, todo lo podemos y vamos a poder rechazar la tentación y encaminarnos hacia la Pascua para poder celebrar con alegría, con felicidad, con exultancia la resurrección de Cristo el día de Pascua. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.